participación del doctor José Eduardo Pérez Espinosa, a quienes les pido le demos un fuerte aplauso, por favor. Vino a dar su clase antes de estar en este foro, brindó una clase en materias de amparo y bueno, pues sabemos que es una destacada personalidad y además siempre participa dentro del contenido de la Revista Jurídica Nacional Justicia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Nos une la perseverancia en la revista, nos une la valentía, nos une la parte académica, respetamos un foro académico sin igual, conocemos al doctor José Eduardo Pérez Espinosa, siempre deja conocimiento, abonamos a la capacitación jurídica y tienen ustedes el honor de recibirlo. Brindémosle otro aplauso y... Hola, mi nombre es José Eduardo Pérez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Si sabes qué significa, es que has estado en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Google, y en fin, ya nos vamos a ir hasta TikTok. Entonces, prometo no bailar. Ok, agradezco desde luego la presencia de las distinguidas personalidades y al perito que estaba, me encantó lo poco que pude escuchar. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Entonces, vamos a hablar, le decía yo a la maestra, tengo, y ya lo dejé con ella, son 48 páginas escritas porque forman parte de uno de los siguientes libros, pero ya están a disposición de ustedes con la doctora Libertad. Vamos a hablar hoy sobre un tema bien interesante. Ahí Miguel me toma el tiempo, 50 minutos para quedarme luego a preguntas y respuestas, pero se vale en todo momento interrumpir. Vamos a hablar de la reforma judicial 2021, qué fue lo que pasó. Pero antes de eso, y bajo la línea que nos dijo nuestro antecesor, protesto guardar y hacer guardar. ¿Te suena? ¿Qué motivo, verdad? Digo, no le voy a preguntar a los servidores públicos si se acuerdan cuando lo hicieron. Sí, se dieron cuenta en realidad qué dijeron. Sí, porque si te hubieras dado cuenta qué dijeron, no habría corrupción, no habría componendas, no habría cochupos, no habría actuarios esperando un billetito, no habría. Pero ¿qué crees? Lo que menos se acuerda quien rindió esa protesta es al final, cuando tembloroso estás diciendo, y yo lo recuerdo, cuando de secretario de colegiado ascendía juez de distrito, rindiendo protesta en la otrora tercera sala, que es donde se instala por primera vez civil. Para los mayores de 40 y tantos se acordarán de las 5 salas de la Corte, no de las 2 de ahora. El Consejo de la Judicatura Federal, que se erige como un órgano paritario de la Corte, ministros sin poder disciplinario, consejeros a primerísimo nivel, y nosotros como juzgadores. Sabiamente los ministros nos decían, como aquel, respetaré la equidad y la libertad sexual y todo, pero en un tradicionalismo por el que me decanto y respeto a las demás tendencias, pero así como papá cuando dice, ¿sabes qué? Vete con mamá. Entonces así nos decían, váyanse con los consejeros porque de ellos depende que los puedan mover o no. Cómo la Corte se va transformando, pero el caso es que rendíamos protesta y de lo que menos nos acordábamos era de la parte final, que les invito, hablando de esta ética, de esta deontología, de este avance, y es en donde no les gusta a los servidores públicos, a los que les queda, a los que son excelentes, se acuerdan nada más, y dicen, de igual forma como dijimos bajo la epístola de Melchor Ocampo, dice, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, y vas al código civil, dice, oye, la fidelidad no viene como requisito. Oye, entonces, dijera mi suegra, dice, entonces vale que tenga novia, pero entonces ella novia, no, aquí estamos los dos felices. Con ese mismo apercibimiento,
el servidor público que rinde su protesta dice, al final entre dientes nada más pensando, ya voy a ganar mejor, ya le voy a poder comprar la casa a mi mujer, ya voy a poder hacerle la casita a mis padres, dice al final, y si así no lo hiciere, que la patria, que la nación o que ese pueblo escindido, porque pueblos desde el punto de vista de la teoría constitucional, pueblos somos todos, entonces que la patria me lo demande, que la nación me lo demande, que el pueblo me lo demande, y entonces, señores, es donde encuentra fuerza el Poder Judicial de la Federación, y desde luego creo que lo va a poder enlazar el magistrado perfecto con su tema, en donde dices, a ver, espérate, pero protestaste guardar la Constitución, protestaste guardar los tratados internacionales y no los estás respetando. Y guardar no significa, esta es la Constitución y me la guardo, sino, como decían las abuelitas, que Dios te guarde, hija. Y tú decías, ¿a dónde me va a guardar? No, mi hija, es que te proteja. Nuestro juicio de amparo, nuestro Poder Judicial de la Federación, se erige o se debe de erigir en ese máximo órgano protector a nivel federal que debe de velar por el respeto a tus derechos humanos y a tus garantías. Pero tenemos algunos negritos en el arroz. Tenemos un COVID que ha hecho que los señores magistrados estén en sus casitas, los mayores de 60 y los que tienen como su servidor el sobrepeso o la hipertensión. Pero no quiero hablar de la parte triste, quiero hablar de la parte de luz. Y la parte de luz es que el constituyente nos da un regalo constitucional. Y para aquellos que no, que hay que cambiar la Constitución, ¿para qué? Ya lo hemos cambiado muchas veces, aprende a manejar. Pero entonces viene una reforma en donde harto el pueblo, a través de sus representantes, dice, a ver, uno, acabes el nepotismo. Ya no necesitas ser amigo de un señor que no vino a la fiesta para que entres al Poder Judicial. No necesitas ser la chica o el chico más destacado y no en la inteligencia para que te inviten al Poder Judicial Federal. Si no se hace lo que nos tocó hacer en su momento en Puebla, sexto circuito, de un concurso de oposición en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de Derecho Constitucional y Amparo, los 3 mejores lugares, después de examinarlos en público y de verlos, les dije, joven, vénganse conmigo. Al final, 2 de ellos están en colegiado y uno está en la Suprema Corte. Fue un concurso de oposición que hicieron afuera, pero que los trajimos acá. Entonces, una de las buenas noticias de la reforma constitucional es que se crea la ley de la carrera judicial federal. Y entonces, que todavía no se implementa, sobre todo por los malos entendidos, porque hay oficiales judiciales que ya sienten que ya son de la carrera judicial. No, ternurita, te tengo que evaluar primero. Te tengo que evaluar para ver si vas a ascender y vas a ingresar a la carrera judicial. Porque hasta antes de eso la carrera judicial se inicia siendo actuario. A partir de ahora la carrera judicial se inicia a partir de que eres oficial judicial, pero oficial judicial con título de licenciado en Derecho. Una de las grandes bondades de esta reforma, 11 de marzo de 2021, que entró en vigor al día siguiente con algunas cuestiones escalonadas, como vamos a ver, los tribunales colegiados de apelación, la fuerza del precedente y demás. Es lo primero, es lo que más llama la atención. Dicen, ya hay carrera judicial federal. Ahora sí, ¿dónde están aquellos gallitos que tantas veces me hablaban cuando estaba yo como magistrado federal y decían, yo me quiero ir con usted? Y le decía, pues eso parece escena de Buzz Lightyear, tú piensas que voy a venir a un curso, estoy en funciones, te acercas, me regalas la mejor sonrisa, me dices, yo toda la vida he querido estar en un tribunal colegiado. No te preocupes, al infinito y más allá, y nos vamos a ir juntos al colegiado. No, no funciona así. O alguna chica con algún otro, no funciona así, y menos un chico, tampoco. No funciona así.
funciona porque los mejores seres humanos, para hablar en lenguaje incluyente, los mejores seres humanos lleguen a los poderes judiciales estatales y federales, pero con un requisito que se les ha olvidado: una conciencia plena de servicio, una conciencia plena de productividad, una conciencia plena de hiperproductividad, una conciencia plena de que si ves al hombre ahí sentado esperando, serás el magistrado, serás el oficial de servicios de mantenimiento. Hola, pase por favor, ¿a quién está usted buscando? Es que quiero hablar con el magistrado. ¿Cómo no? Permítame. Juanita, ¿quieren hablar con el magistrado? El magistrado está muy ocupado. Estoy seguro que en Tlaxcala no pasa así. El magistrado está muy ocupado. Pues díganle que yo le vengo a dar más trabajo, porque no le vengo a contar un chiste, vengo a que me escuche. El Poder Judicial Federal tiene unas grandes placas adentro de los edificios, en la parte inmediatamente exterior a la puerta, donde dice la frase de Morelos: escúchame. Ah, pero ahorita con COVID que te escuchen es complejo. Primera parte de esta reforma que llama mucho la atención: nepotismo, ley de carrera judicial. Siguiente parte, y las voy a ir diciendo en desorden quizá. Siguiente parte: se transforman la integración del Poder Judicial Federal y se cambian los tribunales unitarios, se vuelven tribunales colegiados de apelación. Es lo mismo pero multiplicado. No se me hagan bolas, porque en las redes empezaron a decir cada sandez. Yo dije, ¿a poco se equivocaron tan feo? Y alguien más avesado en el tema dice, no, son, no recuerdo el nombre, no eran hooks, eran, no sé, tiene un nombre en inglés, que es, hago un gancho para generar polémica y abajo, después de decir una burrada, entonces te digo, pero ven a mi curso que está en tal lugar. No se vale. Los tribunales unitarios, decía yo hace rato en otra clase vía virtual, que vi allá atrás, hacia la nave, el Poder Judicial Federal se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano regulador, dividido en dos salas. Al lado tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad en materia electoral. Un organismo, dicen que administrativo, pero se encarga de hacer cada cosa, el Consejo de la Judicatura Federal, que dice que sirve para la disciplina. Eso dicen. Después de abajo de la Suprema Corte, hasta antes de la reforma, se había integrado un organismo que se llama Pleno de Circuito. Esto es de la reforma del 6 de junio del 2011. El Pleno de Circuito decía, oye, en los lugares donde hay dos o más tribunales, vamos a dirimir la contradicción de tesis. Aquí Tlaxcala, 28º circuito, un tiempo tuvo un solo colegiado, pues te peleaban con ellos solos, no podían hacer nada, y te tocaba ese criterio o ese criterio. Y ahora que son dos, se integra un pleno de circuito. El pleno de circuito, cuando son dos, tenemos 3 del primero, 3 del segundo, entran los 6, y quien funge como presidente o presidenta tiene el voto de calidad. Pero si son 1, 2, 3, vamos a llevar solamente a un integrante que actualmente no sea el presidente. Al inicio era el presidente, actualmente es 1, 2, 3, y el decano va a tener la presidencia. Pero eso se transforma. El constituyente dice, ¿sabes qué? Creo que aún así la reforma es despresurizadora de la Suprema Corte. Lo que vamos a hacer ahora es, no le vamos a poner cortes regionales, porque solamente es Suprema Corte, pero vamos a hacer ahora esta figura del pleno de circuito, lo vamos a transformar en un pleno regional. Caray, pero entonces trae la figura de la región, que no es la misma región que tenemos en donde están los centros de auxiliares, los centros de justicia regional, sino es otra figura de la región, y en esta figura de la región vamos a pensar, a ver, estoy inventando, no ha salido el acuerdo, 28º circuito Tlaxcala,
pero tenemos cerca a Sexto Circuito Puebla, y tenemos cerca a Séptimo Circuito Veracruz, y tenemos cerca a 13º Circuito Oaxaca. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a mandar un integrante por circuito para que diriman las contradicciones de tesis, como lo que se hace hasta la fecha en la Corte, donde cuando el 28º Circuito Tlaxcala no está de acuerdo con el Sexto Circuito Puebla, son distintos circuitos, sube a la Corte resuelve. Entonces se crea, además de la figura del pleno regional, cambia la forma de dirimir las contradicciones de tesis. No solamente van a ser en la Corte, sino van a ser ahora en plenos regionales. Estamos intrigadísimos en saber qué va a pasar. Yo quiero pensar que estos plenos regionales, COVID nos ha dejado cosas buenas, estos plenos regionales van a ser como los que nos están viendo ahora virtualmente. Seguramente van a ser plenos virtuales, y entonces un magistrado de cada circuito estará sentadito en su despacho y dirá: hoy tengo pleno regional, y van a dirimir la contradicción de tesis. Pero vamos a pensar que este pleno regional que ficticiamente les invité va a estar con otro pleno regional, contra otro pleno regional que a lo mejor se integra por Quintana Roo, se integra por Yucatán, bueno, en los circuitos respectivos, se integra por Campeche, y vamos a pensar si ahí jalan a Chiapas, si no lo jalamos nosotros, y entonces van a decir: nosotros tenemos este criterio, y el pleno regional de esta zona tenemos este otro. Estas dos contradicciones entre plenos regionales se van a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regreso. Se crea la figura del pleno regional, sustituye al pleno de circuito. El tribunal unitario se transforma y se vuelve tribunal colegiado de apelación. Un tanto desafortunada su denominación, porque los magistrados unitarios, vamos a pensar que usted es magistrada de unitario, usted es la que manda en su tribunal. Ya los que estuve, yo fui unitario y fui colegiado. La diferencia es que en el unitario pues, te peleas contigo mismo, ¿no? Te pegas tú solito si fuera el caso. En cambio, en el colegiado hay otros dos que puede ser la experiencia más maravillosa del mundo, como me pasó, por ejemplo, en Villahermosa, o me pasó en La Paz, Baja California Sur, 26º, que yo decía: yo aquí me quiero hacer viejito, aquí me voy a morir, con estos dos compañeros, no, hombre, era todo miel sobre hojuelas, los dos muy estudiosos y todo. Pero en algunos otros lugares no. Y entonces, lo que hace ahora el constituyente dice: estos unitarios, no, usted ya no se queda solita, te vienes tú, y las vamos a colegiar, y se van a volver un tribunal colegiado de apelación, que van a hacer lo mismo que hace usted como tribunal unitario, pero o sea, va a resolver apelaciones civiles federales, mercantiles, penales federales, administrativas. Pero si resulta que el tribunal colegiado de apelación de al lado resolvió un asunto que no es sentencia definitiva, ustedes van a conocer como si fueran juez de distrito. Van a ser tribunal colegiado de apelación en función de juez de primera instancia de amparo. Y entonces otro tribunal colegiado de circuito va a resolver la revisión en contra de ustedes. Entonces, aquella noticia que salió en las redes que decía que los tribunales colegiados de apelación iban a conocer la revisión era una gran mentira, una gran inexactitud. ¿Qué otra gran mentira se generó con la reforma constitucional? Desaparece la jurisprudencia. ¿No lo vieron? Salía, pero desaparece la jurisprudencia, y todos corriendo con el efecto flamingo. ¿Saben qué es el efecto flamingo? Pues digo, pues los que les gusta la corona, creo que es la corona la que anuncia con el efecto flamingo. Están todos los flamingos tranquilitos, ¿no? Es un flamingo, es otro flamingo. De repente llega un flamingo, los demás que empiezan a hacer, yo me imagino que van volando, y uno le pregunta al otro: oye, ¿qué pasó acá? No sé, pero llegó así el vamos a hacer, no saben ni por qué, pero van todos volando.
Lo mismo nos pasa como seres humanos. Llegan y, ¿ya te enteraste? ¿Qué crees que? Ay, no me digas, ya estás como el flamingo repitiendo tonterías. ¿Qué fue lo que pasó? Que empiezan a decir los flamingos, desapareció la jurisprudencia. Ay, ternurita, criaturita del Señor, no desapareció, se transformó. Había tres formas de integrar jurisprudencia: contradicción, reiteración y sustitución. O yo le había puesto la jurisprudencia del valiente. La jurisprudencia del valiente porque tenías que ser muy valiente para decir que estaba mal la corte. O sea, aplicabas tú como colegiado en un asunto de la jurisprudencia de la corte, ibas a tu pleno de circuito y decías, ¿qué crees? La corte se equivocó cuando emitió esa jurisprudencia. Convencías a tu pleno de circuito y el pleno de circuito iba y le decía, pues señor ministro presidente, venimos a pedirle una sustitución de jurisprudencia, porque ¿qué cree? Nosotros que somos magistrados de circuito nos dimos cuenta que ustedes se equivocaron y que estas otras razones habría que tomar en consideración. Esas no son mías, pero bueno, sí, porque están viendo ahí, van a decir, esas no son mías. Entonces, eso desapareció y ahora tenemos jurisprudencia por precedente, por contradicción y por reiteración. O sea, la jurisprudencia desapareció, nada más que quien la analiza cambió. Antes la Corte tenía jurisprudencia por reiteración, 5 sentencias dictadas en el mismo sentido sin ninguna en contrario en distinta sesión; jurisprudencia por contradicción, criterios encontrados de las salas, de un pleno de circuito o de colegiados de distinto circuito; jurisprudencia por sustitución, o sea, reiteración, contradicción y sustitución. Ahora la Corte se queda con jurisprudencia por contradicción, ya no tiene jurisprudencia por reiteración y tiene jurisprudencia por precedente. No, nos estamos pareciendo a USA y ahora vamos a hacer, ya vamos a citar el caso Marbury versus Madison y ahora voy a decir que libertad versus gobierno del Estado. Pues no, precisamente. La única diferencia es que la Corte te había dicho que tenía jurisprudencia por contradicción, por reiteración, por contradicción y por sustitución en amparo. Pero si le hacemos un ladito, en acciones constitucionales y controversias, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, 43 de la Ley Reglamentaria, fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, ya tenía el precedente, con la misma votación, calificada, 4 en sala, 8 en pleno, o más. ¿Qué es lo que hace la Corte? Se unifica y ya, tanto en amparo como en controversias, como en acciones de inconstitucionalidad, es por precedente, y en amparo por contradicción. Los plenos regionales, al igual que los plenos de circuito, ahora tienen jurisprudencia por contradicción. Todo esto está en los apuntes por si se... Oiga, ¿qué más dijo? Me faltó la doctora Libertad, les pasa los datos, son 48 páginas ahí con todos estos datos, encantado. Los plenos regionales quedan para hacer las contradicciones y los tribunales colegiados de circuito siguen manteniendo su jurisprudencia por reiteración, pero la regresan a la antigüita. La antigüita era, hasta antes de la Ley de Amparo 2013, la jurisprudencia por reiteración era 5 ejecutorias dictadas en el mismo sentido, sin ningún en contrario. La Ley de Amparo 2013 dijo 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ningún en contrario, en distinta sesión. Le quita el legislador en la reforma de Ley de Amparo de 7 de junio del 2021, le quita el que sea en diferentes sesiones, lo cual es terrible, porque antes, o sea, este sistema, que era el antiguo y vuelve a ser, es tanto como que llegues con tu pareja, vamos a pensar con una chica, y que le digas, ¿quieres ser mi novia? No. ¿Quieres ser mi novia? No. ¿Quieres ser mi novia? Te dije que no. ¿Que quieres ser mi novia? No. ¿Quieres ser mi novia? Carajo, te callas, ya 5 veces te dije que no, ¿qué no entiendes? En cambio, en el anterior sistema, que acaban de suprimirlo, es, ¿quieres ser mi novia?
No. Ok, vamos a ir a distintas sesiones. Vas, te vas con ella al cine, tomas un café, se dan cuenta que les gusta la misma música, de repente te dice ella, ¿en serio te gustaría bailar tango? Claro, tomé clases de baile de salón. Ay, toda la vida yo he querido, pero nunca he encontrado a alguien. Me encantaría. Tranquila, como amigos, vamos a bailar. Y van y bailan juntos. Oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste hace como un mes? Sí. No sé, ¿de qué te refieres? Que si querías que fuera yo tu novia. Y lo he estado pensando, oye, qué buena música. Te haces el loco, vámonos a distintas sesiones. Te haces el interesante y a lo mejor en la tercera sesión te dicen sí. Ahora se corre el riesgo de que los tribunales colegiados pues resuelvan en una sola ocasión 5 asuntos y ya entablen jurisprudencia. Regreso, entonces, se modificó la integración del Poder Judicial de la Federación y se trajeron plenos regionales. 2, los tribunales unitarios se volvieron tribunales colegiados de apelación y hacen exactamente lo mismo. 3, la jurisprudencia se transformó. Se transformó únicamente, se modificó y ahora tenemos la fuerza del precedente. Y, oiga, ¿suena complejo? No, está muy bien. ¿Por qué? Porque nos van a mantener más vigentes, más actualizados. ¿Por qué? Bueno, si quieres ser un buen abogado, una buena abogada. ¿Por qué? Porque todos los viernes aparece publicada la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria a partir del lunes. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que sobre todo en jurisprudencia normal, con un precedente, que sea por la votación de 4 si es de sala, o de 8 o más si es de pleno, ya es obligatoria. Ajá. Pero si resulta que es de inconstitucionalidad de normas, vas a poder ¿qué? 118 de la ley de amparo, ¿no lo conoces? Juicio de amparo sumario. ¿Qué dices? Sí, antes necesitabas que 5 veces un colegiado te declarara inconstitucional un artículo o que la Corte lo declarara inconstitucional, y si sabías la técnica y el juez del distrito se le abría el cerebro, digo, por los que no se les abre el cerebro, la mayoría sí, llegabas tú y decías, vengo a promover demanda de amparo en términos del artículo 118. Te vengo a destacar que el informe justificado lo debes de pedir nada más en 3 días y la audiencia constitucional va a ser en 10 días nada más. Eduardo, ¿eso no se puede? Sí, lo hicimos en Oaxaca. Lo hicimos en Oaxaca con el tema de la doble pensión. No lo hicieron en 10 días, se tardaron un poquito más, pero como ya había jurisprudencia, solamente se tramitó, no tenías que calificar, ir buscando la inconstitucionalidad de la norma, en un mes ya teníamos amparo. Con un asociado, yo normalmente lo que hago es me asocio con abogados. Me hablas, me dices, oye, aquí no le entiendo, vamos a hacerlo juntos, te dictamino, propulo, te consulto, lo hago, lo que tú quieras, es lo que actualmente hago. Son 29 años de estar en el Poder Judicial Federal y 31 como abogados, entonces ya le entendí y sé hacer bastantes cosas y otras aprendo. Pues resulta que también en la reforma constitucional se cambia la declaratoria general de inconstitucionalidad. Antes se requería 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que viniera una resolución por contradicción de tesis de un pleno de circuito. Si se lograba, si se logró cannabis, declaratoria general de inconstitucionalidad, y están hechos una de bolas. Oiga, ya podemos promover amparos, ya no son amparos, ahora son, ¿qué vas a promover? Si promueves amparo, si te aplican y te viene la negativa por uso lúdico después de que vas a COFEPRIS y te vas a amparo, error, 61 octava, improcedente el amparo. Entonces, ¿qué promuevo? Se llama denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Artículo 210 de la ley de amparo.
Así como el juicio de amparo sumario está en el 118, la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad está en el 210. ¿Y qué crees? Ahí son 3 más 3 más 3. Se resuelve así. Oiga, me negaron lo de cannabis. Ay, espérate, me dijo Telles. Y si no, director general @tellesespinosa.com y ahora sí que te vuelvo a decir cómo es. O 22, 24, 20, 30, 24, ya metí mi comercial. Ya son denuncias por incumplimiento. Sí, pero eso fue con cannabis. Oiga, y ahora, pues que ahora tú como abogado, ¿cuánto llevamos, Miguel? Ya primero me callo. Ahora tú como abogado debes de estar muy pendiente y te dicen, caray, entonces no nos vamos de fiesta el viernes. No, hay que leer la jurisprudencia primero. Ok, bueno, se me pasó, me vine al curso, estuve haciendo la maestría, el doctorado. Ok, tienes hasta el domingo. Por favor, léelo, porque a partir del lunes ya es obligatorio. Y cada precedente de la Corte ya es obligatorio. Y a partir de ese momento cobra vigencia. Y entonces la declaratoria general de inconstitucionalidad solamente se integra con un precedente. O sea, basta ahora que un pleno regional suba la contradicción en donde dice, esta norma es inconstitucional, obvio una norma local, no federal, pero si a la Corte le llega un amparo en revisión por una inconstitucionalidad de norma federal, con un asunto, ya tienes jurisprudencia. Oiga, pero si es tributario, otra mentira, ya no se aplica en tributario. Se sigue aplicando en tributaria. No puedes llegar a declaratoria general de inconstitucionalidad en tributaria, pero puedes llevar amparo sumario, asuntos, y debes de tener en tu despacho, debes de tener tu listado cuáles son las jurisprudencias que declaran inconstitucionales artículos, y eso es materia de otro curso. Cuando, oiga, pero este es igual, el de Oaxaca es igual al de Tlaxcala, pero no resolvieron el de Tlaxcala, resolvieron de Oaxaca. Se le llama jurisprudencia temática. Y los colegiados ya lo pueden hacer cuando encuentras una jurisprudencia que declara inconstitucional una norma de contenido idéntico o similar. A ver. Entonces los abogados ya no vamos a hacer. Me encantó lo que dijo de que debe de ser personas formales y todo. Sí, parezco. Yo sí sé, para ser torero hay que parecer, ¿no? Dicen, no, es que a mí no me gusta. Bueno, a mí me gusta. Para mí un abogado viste así. A mí me enseñaron así. Oye, claro, en Veracruz no, te verías ridículo. En Villahermosa menos. Ay, con una bonita guayabera y todo, pero la regla general, el abogado, me encantó lo que me dijo el maestro, es un hombre pulcro, es un hombre cauto. Ay, es que hay que ser muy echador y picapleitos. No, tienes que ser un hombre inteligente, tienes que ser un hombre probo, libre de buenas costumbres. Buscar paulatinamente, ver por dónde es. Aquí no importa si soy alto, si soy bajo, si soy bajita, si soy alta, si soy gordita, si soy morenita. No importa, aparte, el gusto se rompe en géneros. Sino importa que con mucha precisión encuentre yo la solución. Siempre hay una solución cuando se ocupa la técnica certera en forma oportuna. Entonces ya aprendí. Resulta que a partir de ya, los viernes me pongo a leer jurisprudencia a través de la página de internet, o si no, yo normalmente te subo un video donde lo sintetizo. Todos los lunes ya tengo jurisprudencia obligatoria. 2 debo de buscar las que hacen referencia a inconstitucionalidad de normas, porque esas ya me puedo ir por amparos sumarios del 118. 3 voy a estar velando cuáles están en declaratoria general de inconstitucionalidad, porque una vez que haya declaratoria general de inconstitucionalidad, a partir de ese momento ya no voy a promover demandas de amparo. 61 octava de la ley de amparo es improcedente. Voy a promover denuncias por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 210. Mi hija me critica y dice, ¿por qué hablas tanto en número? Porque estoy acostumbrado a fundar y motivar, mi hija. Y porque es más fácil que diga, espérame, nos dijo 210, a lo mejor no te acuerdas de denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Era el 200 ¿qué? Algo dijo. Espérame, aquí están los apuntes, ahora los revisamos.
El Poder Judicial de la Federación se transformó. Su integración, su forma de resolver contradicciones, la jurisprudencia que pervive pero se transformó, las declaratorias generales de inconstitucionalidad a integrar con un solo precedente, el nepotismo del Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial para las personas. ¿De verdad tienes ganas? Órale. A nosotros nos tocó concursar para juez de distrito, era yo secretario del segundo colegiado en Oaxaca, en el segundo colegiado del 13º circuito, vinimos al regional a Puebla y de ahí nos fuimos al nacional a México. 930 y tantas personas, quedamos 153 y los designaron a 51, 52 jueces. Era oposición y venían los secretarios de estudio y cuenta de la Corte que no habían pasado por juzgado. Sabían de antidumping y cosas rarísimas, pero cuando les ponías a hacer una cuestión de la suspensión, como se hace, violaciones al procedimiento, cotejos. Recientemente acabo de ver una ejecutoria de colegiado que viola 4 jurisprudencias. Causas de responsabilidad grave para esos magistrados. Dicen los magistrados que afortunadamente los postulantes no las saben promover y que el ministro presidente las desecha todas, sí, pero hay inconformidad y se vale hacer. El Poder Judicial de la Federación tiene esa visión a nivel federal. El magistrado Fernando nos va a hablar de las entidades federativas, pero lo más importante, recuerden, estos en esencia lo que traen las reformas. Hay algunos otros puntos que verán ustedes en los apuntes que voy a dejar con mucho gusto, van un PDF de libre circulación para todos ustedes, ahí están mis datos por si después me quieren buscar, o si van a Puebla, pasen, nos tomamos un café. De verdad, no es necesario que, oiga, hablas, ¿está por ahí? Sí, a veces salgo. Oiga, tengo 15 minutos, me dijo usted que nos tomamos un café. Nos tomamos el café y te voy a enseñar una hermosa vista desde el piso 24, que la saco normalmente en los videos. Lo importante es que como estudiosos del derecho, como abogadas, como abogados, nos demos cuenta que son servidores públicos. Te lo digo, yo fui juez casi 5 años y magistrado 18, y ahora sinceramente me siento más ligero. Llego más temprano a trabajar, por cierto, a veces me quedo más tiempo, pero de repente me habla a la 1 de la tarde un amigo y me dice, oye, hicimos unos chiles en nogada en la casa, ¿qué no te vienes a dar? Timbrazo, 10:30, la directora jurídica del despacho. Mari Carmen, ¿cómo andamos? No, pues hoy no tenemos vencimientos ni nada. Sale, te quedas, adiós. Eso de magistrado no lo podía yo hacer. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velando en todo, bla, 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 y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. Hoy, tú como constitucionalista, como estudioso del derecho, tienes la misión de, como parte de esa nación, como parte de ese pueblo, como parte de la patria, demandarle al servidor público que no respetó la Constitución, que no respetó los tratados, que no respetó las leyes, por ende no respetó tus garantías y tus derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, las que gusten. No, 22, 24, 20, 30, 24. Estamos las 24 horas del día. Bueno, no las 24, mi mujer dice que hasta las 11. Pero lo traigo enlazado en el celular y hasta el domingo he oído gente desesperada a las 11:30 de la noche. Digo, el amparista es eso, a veces es el médico de urgencias. Ahora, por ejemplo, nos está tocando, y son demandas que hacemos más por conciencia social, evidentemente cobramos una cuota mínima, vacuna para niños de 12 años en adelante, ya hemos obtenido varias suspensiones. ¿Por qué? Porque pues, el COVID existe. Pero que también mantengas un alto estado de motivación ayuda para evitar. 22, 24. 20, 30, 24.
Bueno, pues todo nuestro público tiene ahorita la posibilidad de saludar al doctor José Eduardo Telles. Dejen que me saluden, que me pregunten qué dudas les quedaron. Preguntarle alguna temática en particular. Sabemos que es un experto en amparos y de los temas que ha tocado en este momento de trascendencia de innovación. Adelante. Adelante, maestro. Título personal. No tengo antecedentes penales, no soy abogado, soy un docente de un nivel muy sencillo, soy profesor de educación primaria y bueno, últimamente por ahí repito, no tengo antecedentes penales, pero como que Chahuistle me caía a estas alturas, como desde hace unos 5 años por acá, o 7, 8. Pedí apoyo a derechos humanos. Me hicieron un escrito dirigido a PESACO, allá al Consejo de la Judicatura Federal, dirigido el nombre no lo recuerdo. ¿Al juez de distrito o al tribunal colegiado? No, a una persona que se encarga de los amparos. Al asesor jurídico. Sí, pero no quiero decir el nombre, me acuerdo su nombre, pero no, porque no es conveniente, pues, no se trata de eso. Pero, por ahí como que me están sembrando un delito, o 2 o 3 tal vez. No hay ataque psicológico por policías estatales y los... ¿Ya promovió el amparo buscador que le llaman? No, porque eso fue tratar a derechos humanos acá, me mandan a PESACO y allá contesta el asesor. De allá contesta no a derechos humanos, pero me manda a una oficinita que estaba, bueno, una oficina pues de servidores públicos para hacer el procedimiento y otros, que está aquí en el Elefante Blanco, aquí que está por ahí, o estaba, no sé si todavía, yo creo que sí, una licenciada de apellido Mendieta. Contesta, bueno, él me canaliza otra vez acá, pero la verdad no he ido porque hay referentes de ella de que no quiere atender o algo. Mire, es bien sencillo. Si lo que tiene usted es temor de alguna cuestión penal, se promueve un amparo buscador y ese amparo buscador se puede promover, o sea, se lo puedo decir, si es un amparo buscador, nosotros lo podemos hacer, hacemos algunas cosas pro bono cuando está justificado. Oiga, de verdad la persona no tiene, oiga, la verdad, hemos hecho varias cosas así a nivel nacional. Oiga, usted me dijo, sí, a ver cuáles son las autoridades, sí, le mando por un WhatsApp, le mando su demanda, pongo mi usuario, le voy dando seguimiento y ya, sabemos que existe. Lo que aniquila al ser humano es la incertidumbre. Vamos a saber qué hay en realidad respecto a usted. Sí, yo tengo una idea general porque cuando hay esta clase de eventos, o sea, no viene nada más por pescar, pues, el apoyo, si lo solicito, porque yo me jubilé con una placita de primaria y pues mi pensión es ridícula, apenas si me alcanza para lo más elemental. Desde luego me apoyo con la pensión que dio está el gobierno federal, por decir un nombre, bueno, federal, No se preocupe. a todos. Búsqueme, le hacemos un amparo buscador, vemos lo que hay y además soy respetuoso del 79 de la ley de amparo. En la fracción séptima habla de los sujetos vulnerables. Una persona pensionada es un sujeto vulnerable. Cuente usted con nuestro apoyo. Ahorita no vamos a saber. ¿Quién más? A ver, cuéntenme, porque ya viene magistrado. Doctor. Dos más. Un favor, el artículo 107, 105 sufre modificación también con esta nueva... Sí, también hubo una modificación. Muchas gracias. Una modificación, pero eso es 105, controversias y acciones de inconstitucionalidad. Hoy me centré más que nada, Amparo, con todo gusto. Gracias, doctor. ¿Quién más? ¿Vale? Pues bueno, un honor para mí. A ver, adelante, maestro, éntrele. Doctor, únicamente mi reconocimiento y admiración por su trabajo, por esa oportunidad
facilidad que nos dan a nosotros de aprender de usted, lo seguimos en redes sociales y ver todo lo que usted hace a través de redes sociales y lo que se hace en este foro. La verdad es que es de agradecerle a la doctora y a todos los que tuvieron a bien organizar un evento de estos. Yo soy de Toluca y regularmente para seguir este tipo de eventos tengo que salir del estado, porque en el Estado de México no se hacen eventos porque los abogados no les gusta prepararse, quiero pensar, pero cuando vienes a este foro la verdad es que te llevas, además del conocimiento, satisfacciones como estas, ¿no? Porque precisamente es la respuesta a lo que decía el perito, ¿no? Que el abogado únicamente es para acá, ¿no es así? Cuando estás comprometido con la profesión también entiendes esa parte, ¿no? Esa parte humana de servir y dar sin estar nada. Y les aseguro que no es parte de ningún show. No. Pueden preguntar, además me han seguido en redes. O sea, hay casos así que digo, a ver, ¿qué se te va a quitar? El machote de un amparo buscador tengo todos. Oiga, si no quiere usted ir a Puebla, me habla por teléfono, tomamos los datos, lo hacemos, salen en 2 patadas. Y si son cuestiones penales, le aseguro que podemos hacer. Y acuérdense que decía Robert Kiyosaki que en el último ciclo, que parte del ciclo generador de la riqueza es devuelve lo recibido. O sea, si hay personas, sí, nos han tocado asuntos muy interesantes. Hemos tenido amparos contra la ley de hidrocarburos, hemos tenido amparos muy interesantes que han permitido subsistir con el foro. Las reglas de nuestro despacho es: 1, siempre te decimos la verdad, garantizado, aunque sea dolorosa, pero vamos a conseguirte una solución. 2, ponemos a tu disposición, me titulé en el 89, entonces estoy cumpliendo 32 años de abogado. 3, jamás te vamos a pedir un peso para una autoridad, para algo que tiene obligación que hacer. Le pongo una queja administrativa y le aseguro que si aquí yo detectara algo, van a ver cómo danza el nombre de Tellis ahí. No les he gustado, de repente en las redes ahí ya me vi involucrado en un tema por andar defendiendo, pues que a todo dar, o sea, significa que andamos. Y 4, mi asesorado, mi cliente siempre debe estar muy satisfecho, porque a veces dicen, ay, no le puedo hablar, ha de cobrar carísimo. No, dice mi mujer que soy como las bolsas de marca, no soy caro, soy costoso. No, pero en casos así, con todo gusto podemos colaborar sin ningún otro interés más que poder servir. Por eso dice que la experiencia de maestro para nosotros para Baile. Muchas gracias. Gracias por todo lo que nos comparten siempre y en todas las ponencias que hoy insisto, las veo todas ahí con la maestra. Y es muy satisfactorio, nos llena mucho porque aprendemos. Y a lo mejor en el momento no nos fijamos, pero se nos da la situación. Esto ya me lo dijeron, ¿no? Ya me lo compartieron. Y entonces lo podemos utilizar. Bueno, y ahora soy, como suelo decir, soy la llantita de bicicleta. Como a los niños que nos enseñaron con las bicicletitas que te ponían 2 rueditas, para que si te caías de un lado a otro, ya después te subían una ruedita y ya después eran las 2. Yo funjo como esas llantitas de bicicletas. En los que me necesites, ahí estoy. En los que no me necesites, te aplaudo. Gracias a todos. De poder entregar a doctor José Eduardo Pérez Espinosa un presente de la Revista Jurídica Nacional Prestigio, a la cual pertenece el beneficio de esta empresa dadora de conocimiento por parte de los nacionales. Muchas gracias, doctor José Eduardo Pérez. Muchas gracias.